Bueno, 26 jugadores en total llamó Néstor Lorenzo para la selección Colombia para estas dos fechas de eliminatorias, la quinta y la sexta, donde se enfrentará con Brasil y Paraguay. Varias polémicas. Muchas. Hubo muchísimas polémicas, jugadores que en este caso se esperaba que llamaran, el caso de Falcao García, y No que está. al final no terminó en el listado. Me deja pensando, Dani, que realmente hubo muchos nombres que siguen generando como polémica y malestar desde la eliminatoria pasada y que siguen haciendo presencia en el listado de Lorenzo. A ver, pero es que lo que sí es cierto es que Lorenzo empieza a hacer un balance entre estos jugadores que son muy jóvenes, que pueden darle muchas cosas positivas al equipo, pero también aquellos que son de mucha experiencia, pero sé que hay un par de nombres por ahí que hacen un ruido diferente al ruido que hacen estos nuevos jugadores. ¿Cuáles son? Empecemos por el nombre de Santiago Arias. Yo creo que Santiago Arias se lesionó al inicio de la eliminatoria anterior, Sí. volvió para esta y realmente en los partidos o en lo que hemos visto de Santiago no nos ha dejado muy convencidos a todos. Pero hay que tener en cuenta que llegando al Cincinnati de la MLS, que llegó de hecho hace muy poco, obtuvo la titularidad, ha respondido con un par de jugadas buenas, pases, goles. Creo que al final por eso termina siendo un hombre clave en esta lateral derecha para Néstor Lorenzo. Bueno, El otro. apuntemos a James Rodríguez. James es uno de los jugadores que nos sorprendió contra Uruguay porque Sí. tuvo un buen rendimiento, pero ¿qué pasa? James parece que fue un electrocardiograma, baja y sube. Unos partidos está muy bien, otros partidos muy mal. Y con Sao Paulo, más dudas que certezas. Ahí va un poco, además que recordemos que el técnico del Sao Paulo dijo en su momento que no tenía la titularidad asegurada, más porque seguramente es un jugador que tiene un sube y baja constante. De hecho era duda para esa convocatoria porque hace pocos días se enfermó precisamente, le dio ahí algo como gastrointestinal, pero finalmente va a llegar. Otro de los nombres que sigue como que Lorenzo se la sigue jugando por él, pero a todo mundo como que no le cuadra, es Mateus Uribe. Recordemos, Mateus Uribe se fue del Porto, Sí. se fue a la Liga de Qatar, no sabemos cómo está jugando, no sabemos en qué nivel está, pero para Lorenzo sigue siendo de los mejores y lo llama y lo pone en la titular. Además es ese jugador indiscutible que nunca va a faltar en una titular de Lorenzo. Creo que al final termina siendo esto que yo decía antes, como un balance entre la experiencia, que es muy importante, y lo que puede aportar con toda esta jerarquía que ha tenido Mateus a lo largo de no solo esta eliminatoria, sino el proceso que ha hecho con Selección Colombia. Otro de los que de pronto ha mejorado en cuanto al llamado anterior ahora, Davinson Sánchez. Recordemos, Davinson llegó al Galatasaray, ha tenido partidos buenos, sobre todo lo hemos visto mucho en la Champions League, Sí. pero no sé qué tanto sigue generando el tema de Davinson o Jerry Mina, que en esta oportunidad no estuvo, pero que sigue siendo titular y no entendemos por qué. Creo que también es de estos jugadores que al final son el gran o la gran incógnita que nos deja Lorenzo con sus nóminas titulares. Hablábamos ahorita detrás de cámaras precisamente que es un jugador que seguramente estará en la titular, porque vemos que en los centrales Lorenzo pues en algunas ocasiones rota entre jugadores todavía jóvenes y este jugador de experiencia, que en este caso es Davinson. No, este que viene, este sí realmente es el jugador que a mí me pone en todas las dudas. ¿Cuál? Ahí tiene, yo sé que usted tiene el delantero ahí en la boca. Uno de los delanteros que más nos genera polémica es Santos Borré. Realmente Santos Borré es como el que siempre promete y nos promete y creemos y decimos, bueno, esta va a ser la doble fecha de Santos Borré, va a ser cuando meta goles importantes para la selección, pero hasta el momento un gol contra Venezuela y de resto nada. Creo que principalmente una de las críticas más grandes que tiene este equipo de Lorenzo es que no hay jugadores, o Santos Borré no responde o no finaliza muy bien las jugadas, y por eso está la falta de gol, que puede ser un punto muy importante después dentro de la tabla de clasificación. Creo que es de estos jugadores que todavía están en deuda, sigue estando en deuda, pero es uno de los favoritos indiscutibles de Néstor Lorenzo. Bueno, y si hablamos de que el problema de Colombia son goles, ¿por qué no llamaron a los que están haciendo goles? ¿Cuáles fueron, digamos, esas ausencias? Yo creo que la primera que todo mundo debe decir, ¿por qué no lo llamaron? Es Harold Preciado, la está rompiendo en México, hace goles. ¿Y qué pasó? ¿Es que Lorenzo no ve el fútbol mexicano? Y ahí al ladito, justo de México, está Estados Unidos, donde está Juan Camilo, el Cucho Hernández, que el tipo en cada partido responde con dobletes, con hat-tricks. Al final termina siendo un hombre muy clave en el Columbus Crew, y precisamente creo que es de esos jugadores que podrían darle solución en goles al equipo de Lorenzo, pero tampoco lo han llamado. Parece que ni siquiera aparece
en esas listas de posibles bloqueados, y aunque ha respondido todo este mes con muy buenos goles, pues sigue sin ser uno de los solicitados por la Selección Colombia. Yo creo que Lorenzo nos ha mostrado algo, y es que llama como siempre los mismos, Sí. se la juega con unos pocos cambios. En este caso, otra de las situaciones que nos deja muchas dudas es Lorenzo, porque no apuesta más por la Liga Betplay. Había jugadores de la liga que podía llamar. ¿Cómo cuáles? Yo creo que hubiera podido llamar, en este caso, Salazar hubiera podido ser tenido en cuenta, El lateral de Atlético Nacional. Juan Camilo Portillo, un jugador que la viene rompiendo en el América, e incluso sabemos que la saga central necesita una renovación. Andrés Ginás estuvo al inicio en algunos partidos con Lorenzo, pero ahora parece que hubiera desaparecido totalmente. Ha dejado de estar, digamos, caso que no le ha pasado a Álvaro Montero, que sí ha estado en todas las convocatorias, que sí ha hecho el proceso completo con la Selección Colombia, pero Ginás ya dejó de estar a un lado. Recordemos que en la convocatoria pasada también llamaron a Leonardo Castro por un tema también de bajas, no tuvo la oportunidad de debutar, pero ahí tuvo a un jugador diferente de la Liga Betplay, que es muy importante mirar también un poquito para este lado de Colombia, que se pueden encontrar un poco esos jugadores renovación que llamamos. Hablemos del sí o no. ¿Quiénes sí y quiénes no en el listado que hizo Lorenzo para los partidos ante Brasil y Paraguay? Yo aquí le tengo la lista, yo le voy a decir los nombres y usted me va a decir qué piensa de estos jugadores. Vamos con eso. Listo, entonces, Álvaro Montero de Millonarios. Sí, lo viene justificando, viene haciéndolo bien con Millonarios en la liga, y ya es arquero fijo de la selección. Además, muchas opciones ahí en el arco, es que tampoco hay, ¿no? Sí, no tenemos tantos, por decirlo así. El titular indiscutible para el arco, Camilo Vargas. Jugador que la rompe siempre que se ha puesto la camiseta de la selección. Un error contra Uruguay, pero pues creo que fue más responsabilidad de todo el equipo. Carlos Cuesta. Indiscutible, yo creo que el próximo a relevar a Mina en cuanto a la saga central. Cristian Borja, que actualmente está por allá en Portugal. Jugador que viene destacando en el Sporting Braga, merecía convocatoria. Daniel Muñoz, que además hace poco hizo gol, ayer precisamente, y hoy responde con el llamado a la Selección Colombia. Hizo gol, y fuera del hecho, como que las veces que se ha puesto la camiseta de la selección, casi siempre sale bien. ¿Pero qué dice usted, sí o no, de Davinson Sánchez? Es que Davinson sigue siendo la voz de la experiencia. Siento que Davinson no entra en caos mientras no esté con Mina. Y Eiber Machado. Deiber en el Lens viene jugando bien, buen rendimiento, ahí está en Champions fuera del hecho. El 10, por supuesto, indiscutible, que más allá de ser polémico, creo que se trata de un tema de experiencia, de ser capitán, de llevar un poco la jerarquía dentro del camerino, que es James Rodríguez. Genera dudas, pero tiene un problema, y es que parece que cuando se pone la amarilla es otro jugador. La gran sorpresa de esta convocatoria, que yo sé que le va a responder muy bien a la confianza que le da Lorenzo, Hamilton Campas, jugador de Rosario Central. Jugador que se ganó el llamado a pulso, parecía que Lorenzo no lo iba a tener en cuenta nunca, pero lo trabajó, hizo goles con Central, la viene rompiendo y merecido totalmente. Vuelve después de estar lesionado, y dígame usted, ¿sí o no, de Jefferson Lerma? Sí, creo que es el eje del equipo. El equipo sufrió mucho en el retroceso, sobre todo cuando no lo tuvo, y es evidente que marcando, digamos, la diferencia de volantes y defensas es fundamental. A este jugador lo llamaron, no va a poder estar con Brasil por acumulación de tarjetas, y es John Arias. ¿Qué más que decir? Campeón de América, figura con Fluminense, la rompió en la final, sobran los elogios. Vámonos un poquito hacia Rusia y aparece John Córdoba. Polémico en algunos sentidos, para mí o sea, no es de los mejores, pero entre los que hay, pues la verdad es que ahorita tampoco en ataque tenemos muchas opciones. John Lucumí. Central fijo, no estuvo la fecha pasada por lesión, pero creo que también le pasa lo mismo de Cuesta, viene proyectándose para ser titular. Uno de mis jugadores favoritos, debo reconocérselo a usted y a toda la gente que está ahí viéndonos en nuestras redes sociales, Jorge Carrascal. Determinante, creo que lo ha demostrado, que en los partidos que entra casi siempre le da el cambio al equipo. Es una versión más joven de James, diría yo. Jugador revelación, y además que actualmente está en el Cruz Azul de México, dando un salto importante desde la Liga Betplay, Kevin Castaño. Particular, porque previo a irse al Cruz Azul, en los partidos que fue con la selección, bien, pero pues en los últimos no lo hemos visto tanto. Habrá que ver cómo llega. Por supuesto, nos faltaba el tercer arquero, Kevin Mier de Atlético Nacional. El mismo caso de Montero, figura en Nacional, ha salvado muchas veces a Nacional y lo merece. O sea, está ahí en la fila para ser titular en caso de que falte Vargas. Este jugador sí que dejó en deuda a los hinchas colombianos en los partidos pasados, sobre todo por errar un penal, por no responder con goles. Atraviesa un momento muy difícil a nivel personal con la situación de su padre, y es Luis Díaz. ¿Qué decir? Es el jugador más importante de Colombia en este momento. Yo creo que
hay que dejar de cargarle toda la responsabilidad porque no puede hacer todo solo. Necesita un 9 que lo acompañe, eso es fundamental. Luis Sinisterra. Sinisterra, muchas dudas porque no sabemos cómo es su presente en la Premier League, no es tan claro, o sea, no viene haciendo muchos goles, pero recordemos ese partido contra México que entró y lo cambió todo junto a Carrascal, entonces una opción. Ese jugador que tanto estaban pidiendo los hinchas, la prensa y todo el mundo, porque seguramente podrá ser una solución en ataque, Mateo Casierra. Parece que es el jugador con más hinchas en Colombia porque lo pedía absolutamente todo el mundo. Vamos a ver si Lorenzo, aparte de llamarlo, lo pone un ratico, solo un ratico al menos para verlo. Estos dos, ¿sí o no?, de Mateus Uribe y Rafael Santos Borré. Mateus no, yo no entiendo cómo sigue llamando a Mateus, no sé de dónde lo saca, dónde lo mira, de ver los partidos por una página de esas prohibidas porque no tenemos ni idea dónde lo verá. Y Borré, darle confianza porque es el 9, o sea, no hay otro. En el momento como pareciera que para Lorenzo no hay más 9. Este jugador fue hecho en el futsal, dio el salto a Palmeiras y sigue siendo convocado, ha hecho proceso en toda la eliminatoria, es Richard Ríos. Estuvo hasta las semifinales de la Copa Libertadores con Palmeiras. Yo creo que lo poco que nos mostró, bien, pero hay que verlo más tiempo. Santiago Arias. Ya lo dijimos, polémico y yo creo que no amerita el llamado. Willer Edita, también jugador del Cruz Azul de México. Una buena opción, pero todavía tiene que hacer fila. Y los dos últimos, sí o no, de Yasser Asprilla y Gerson Mosquera. Yasser sí, pero que Lorenzo lo ponga, porque es que Yasser ya nos demostró que la camiseta de la selección no le queda grande. Y Gerson fue una alternativa que Lorenzo decidió mantener, esperemos a ver, pero pues yo creo que sí, hay que darle la oportunidad a la renovación de la selección. Ahora la verdadera duda queda en cuál va a ser ese 11 inicial y nos arrojamos un poquito ahí al azar. En el arco, sin duda, Camilo Vargas. Yo creo que Vargas es indiscutible, no habría ninguna duda. Por derecha estaría Santiago Arias. ¿Y cuál serían sus dos centrales? Yo creo que lo más probable es que se la juegue con Davinson y Lucumí, el hombre de experiencia, y el de los jóvenes, el mejor. Por el otro lado, seguramente aparecerá David Machado, pero Lorenzo nos ha acostumbrado generalmente a tener esos volantes 5. ¿Cuál sería para ustedes esos dos? Yo creo que el favorito de Lorenzo, y creo que casi todo el mundo, Lerma fijo. Sí. Y creería que lo más seguro es que no nos va a sorprender mucho y lo acompañe con Mateus Uribe. La duda es quién va a reemplazar a John Arias frente a Brasil y nos apuntamos a que sea Luis Sinisterra. Tendríamos que ver acompañado de quién, de James y de Luis Díaz, yo creo. Y en punta. Lo más seguro es que en punta vaya Rafael Santos Borré, porque pues es el de la confianza. Yo creo que Lorenzo quiere mantener la base, incluir unos pocos cambios, seguramente para el segundo partido si hayan algunas novedades, pero esa sería el 11 ideal principalmente. Este fue el análisis que hicimos de la convocatoria de la Selección Colombia en Antena 2. Por supuesto, queremos invitar a la gente a que nos escriban en los comentarios cuál creen ustedes que será ese 11 inicial que usará Lorenzo para estos partidos frente a Brasil primero y Paraguay 16 y 21 de noviembre que será. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y coméntenos cuáles creen ustedes que serían las posibilidades que tendría Lorenzo y el equipo para esta doble fecha de eliminatoria.